bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Estamos conversando la vida del nuevo pacto y hoy día nos vamos a centrar en un concepto quizás que va a ser muy bienvenido para algunos y para todos, en realidad libre de culpa. No sé si tú te has encontrado, Juan, con personas que dicen: yo estoy bien con Dios, no tengo ningún problema, no tengo drama, ayudo a las personas. Estoy pensando en el joven rico, ¿te acuerdas? No, yo he guardado estos mandamientos de mi niñez. Y resulta que guardar algunas cosas como lo hizo David, ¿tú te acuerdas que David estuvo mucho tiempo guardando algunas cositas que pensaba que nadie las sabía, y cuando llegó el profeta quedó todo al descubierto? Y ahí aparece qué significa estar libre de culpa. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Interesante este capítulo que tú estás leyendo, porque comienza con ninguna condenación para los que están en relación con Cristo Jesús. Y cuando termina este capítulo, verso 39, dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. O sea, ninguna condenación, ninguna separación. Este es el suspiro de Dios. Este es el plan de Dios, ¿no? Y Él ha activado toda la potencia de la divinidad. Ha puesto todos los medios disponibles para nuestra salvación y nuestra experiencia a este respecto. Específicamente, cuando nosotros vemos cuán popular es esta doctrina del pecado original con su culpa genéticamente adquirida, ¿no? Esto ha hecho históricamente que las personas diseñen un programa de recogimiento personal, de piedad, naturalmente con una pequeña confianza en su éxito, que ha traducido a que la esperanza experimente un sofoco. La gente está vacía en el presente y sofocada su esperanza adelante, porque están intentando algo imposible. Me refiero a esta doctrina del pecado original con su culpa genéticamente adquirida. Qué distinto al poder y al gozo que emergen de Romanos 8, donde se nos dice que en Cristo Jesús podemos optar a ninguna condenación, ningún sentimiento de culpa y luego ninguna separación. No hay ningún ente o poder en el mundo que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo interesante cuando uno analiza y lee los capítulos anteriores de Romanos, se puede dar cuenta por qué llega, digamos, Pablo a esta conclusión que ninguna condenación. Él está hablando, por ejemplo, quizás los capítulos 2, 3 y 4, Pablo también presenta algunas situaciones muy terribles que tenían las personas. Y el mismo, ¿eh? Y el mismo. Bueno, 7:25, por ejemplo. Claro, o sea, justamente capítulos 7 y 8. Y esto como respuesta ahora dice, o sea, leyendo eso uno entiende ahora el concepto de Pablo. No hay ninguna condenación, dice. Y entonces, para entender esto, uno tiene que ver qué está pasando con mi vida y que Dios me diga no tiene ninguna condenación. ¿Qué respuesta podría tener una persona así? Me recuerdo que la semana pasada creo que dijiste de algunos que estaban listos para ser fusilados o ir a algún tipo de muerte por sus en la pecados. Línea de la muerte. En la línea de la muerte, y le ofrecen el indulto. Pero tú decías, y eso me parece tan extraño, no lo aceptan. No, ha habido casos históricos. Entonces eso es extraño en una persona, porque claro, ¿quién no quiere vivir? Entonces, una cosa así. Ahora, por otro lado, si tú lo aceptas, después de eso, ¿qué pensarías? Bueno, vuelvo a mi vida, total me van a volver a indultar. ¿Será esa la reacción?
Claro. Me parece medio ilógica, ¿no es cierto? Bueno, aquí con tintes dramáticos, tú citaste Romanos 7 y 8. En Romanos 7, Pablo está hablando sobre esta lucha que hay en él, porque decía aquí el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta esa profundidad llega su comprensión de su pecaminosidad. Miserable de mí. Yo no, pero afortunadamente el capítulo no termina allí, ni Pablo termina lastimero, impotente, sino que mira a otro lado y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, fíjate, todo lo que viene hablando del capítulo 7 no es de otra persona, él está hablando de su propia experiencia. El gran apóstol Pablo dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y en ese contexto que tú dices, de esa división, de esa lucha permanente, diaria, que el justo tiene, porque este no es un pagano, no es un incrédulo, es el apóstol Pablo convertido. Dice, yo tengo una lucha, dice, ya, pero si él se mira al espejo no ve cómo podría salvarse. Pero él cuando mira a Dios en Cristo Jesús, él entonces exclama ya con un tinte de gozo, no hay ninguna condenación, capítulo 8, no hay ninguna separación. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios no falla, ¿no? Quizás una aplicación, tú sabes que las damas y los varones también se miran al espejo, ¿verdad? Pero en la medida que hay luz, y tú a veces ves que está lleno de luces, se pueden ver todos los detalles para que salga una figura, digamos, relativamente decente, voy a decir así, o bien parecida. Yo creo que en la medida en que uno se acerca a Jesús, y eso es lo que estaba pasando con Pablo, porque lo que él dice ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, si tú estás de frente a una persona santa, pura, buena, que te entrega todo, ¿cómo te portas? No algo nada. O sea, lo que él hizo, lo está haciendo por mí, lo hace porque me aman solamente, no porque tenga yo un mérito. Y me viene a la mente, ¿te acuerdas cuando estudiábamos Isaías? Cómo esta gente, uno dice, iba tras los dioses ajenos, tras situaciones distintas a las que Dios había planteado en sus mandamientos. Pero claro, estaban sin Cristo, lo estaban aceptando, no estaban queriéndolo, no estaban detrás de él para buscar la solución a su problema, y cayeron mal, muy mal. Entonces, cuando dice, y vuelvo a resaltar, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero luego agrega ese detalle grande, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hay que estar en Cristo y andar conforme al Espíritu. Y uno dirá, eso es difícil. Yo creo que tenemos que decirle a nuestros auditorios, no es difícil. Es imposible. Imposible. Claro, bocado la realidad, digamos. Si uno lo quiere lograr por sí mismo, imposible. Pero con la mano guiadora de Dios sí es posible. Sí. Y eso es lo lindo y hermoso del Evangelio. Dejamos hasta acá nuestra conversación, vamos a volver mañana. Bendiciones.